¿Y si una sola frase pudiera cambiar tu forma de pensar? Durante siglos, muchos han buscado entender la vida, pero pocos lo hicieron como Sócrates. Sin escribir una sola palabra, dejó ideas tan potentes que aún hoy estremecen a quien las escucha. ¿Sabías que 3 frases suyas pueden hacerte dudar de todo lo que crees saber? ¿Qué hay en esas palabras que las hace tan eternas? ¿Y por qué siguen siendo incómodamente actuales? Hoy exploraremos las 3 frases más impactantes de Sócrates. Veremos qué significan realmente, por qué han perdurado por siglos y cómo pueden ayudarte a pensar mejor, vivir con más intención y encontrar sabiduría en lo cotidiano. No se trata de filosofía antigua. Se trata de ti, ahora. Prepárate, porque nada vuelve a ser igual después de Sócrates. Frase 1 y su significado: solo sé que no sé nada. Posiblemente la frase más conocida de Sócrates, y también una de las más radicales de toda la historia del pensamiento. A primera vista, suena como una paradoja o una ironía. ¿Cómo es posible saber algo tan absoluto como que no se sabe nada? Pero eso es justo lo que la hace tan potente. Esta frase encierra una actitud, una forma de vida, una filosofía entera en pocas palabras. Cuando Sócrates pronunció estas palabras, lo hizo como respuesta a algo muy curioso. La historia cuenta que un amigo suyo fue al oráculo de Delfos, quien declaró que Sócrates era el hombre más sabio de toda Grecia. Sócrates, sorprendido, no lo aceptó. Así que comenzó a interrogar a los hombres considerados sabios, políticos, poetas, artesanos. Descubrió que aunque todos afirmaban saber mucho, en realidad no comprendían realmente lo que decían. Y fue entonces cuando concluyó: yo soy más sabio porque sé que no sé. Esta no es una frase de rendición, es una declaración de guerra contra la arrogancia. Es el reconocimiento de que la sabiduría comienza cuando dejamos de fingir que lo sabemos todo. Cuando tenemos el valor de mirar al vacío del no saber y decir: ahí empieza mi camino. En la Atenas del siglo V a.C., esto era revolucionario. Sócrates vivía en una sociedad que valoraba el prestigio, la retórica, la apariencia de sabiduría. Cuestionar a los supuestos sabios era considerado peligroso. Y sin embargo, él no dejó de hacerlo. Su método, la mayéutica, consistía en hacer preguntas, una tras otra, hasta que el interlocutor se enfrentara a sus propias contradicciones. No buscaba imponer su verdad. Buscaba despertar la verdad en los demás. Pero esta frase no es solo historia antigua. Es más actual que nunca. Vivimos en una época de certezas instantáneas. Basta con una búsqueda en Internet para sentirnos expertos en cualquier tema. Opinamos sobre todo. Discutimos en redes. Defendemos ideas que no hemos examinado a fondo. Y al hacerlo, perdemos la capacidad de aprender. Porque quien cree que ya sabe, deja de escuchar. Y quien no escucha, se estanca. Decir, solo sé que no sé nada, es hoy un acto de humildad, pero también de rebeldía. Es resistirse a un mundo que premia la arrogancia disfrazada de seguridad. Es abrir la puerta a la curiosidad, a la exploración, al crecimiento verdadero. Imagina esta escena: estás en una conversación sobre un tema polémico. Política, vacunas, inteligencia artificial. Todos opinan con absoluta certeza. Entonces tú dices: no tengo una opinión definitiva, estoy investigando aún. Esa frase puede sonar débil para algunos, pero en realidad refleja fuerza. Fuerza para sostener la duda, para abrazar la complejidad, para resistir el impulso de parecer sabio cuando aún estás aprendiendo. En psicología, esto se relaciona con el efecto Dunning-Kruger. Cuanto menos sabe una persona, más tiende a sobreestimar sus conocimientos. Sócrates lo intuía hace más de 2000 años. Él nos advierte: cuidado con aquellos que creen tener todas las respuestas. ¿Y cómo aplicamos esto en la vida real? Cada vez que sientas la necesidad de tener razón, de cerrar una discusión o de demostrar conocimiento, haz una pausa. Pregúntate: ¿realmente lo sé? ¿O estoy repitiendo algo que escuché? ¿Estoy defendiendo una idea porque la entiendo o porque no quiero parecer ignorante? Admitir lo que no sabemos es el primer paso hacia una comprensión más profunda.
Y en muchos casos, es también una forma de liberar nuestra mente de prejuicios, de narrativas heredadas, de ideas que nunca nos detuvimos a examinar. Un ejemplo práctico. Piensa en alguien que admirabas por su conocimiento. Un maestro, un líder, un amigo. ¿Qué te inspiraba más, que tuviera todas las respuestas o que supiera hacer las preguntas correctas? Muchas veces, los verdaderos sabios no son los que hablan más, sino los que escuchan con más atención. Los que saben decir, explícame eso, no estoy seguro, cuéntame más. Sócrates no nos invita a quedarnos en la ignorancia, sino a abrazar la curiosidad permanente. A vivir en una especie de búsqueda constante. Como si cada cosa que aprendemos fuese una nueva puerta a lo desconocido. Y esto tiene un poder increíble. Porque cuando dejamos de fingir que lo sabemos todo, algo cambia. Nos volvemos más empáticos. Escuchamos mejor. Preguntamos más. Nos equivocamos con más gracia. Y aprendemos con más profundidad. Vivir con esta actitud nos vuelve más humanos, más sabios y, paradójicamente, más confiables. Frase para llevarte contigo. Cada vez que enfrentes un debate, una decisión difícil, una situación incierta, repite en tu mente: solo sé que no sé nada. Ese será tu punto de partida. Porque desde ahí, empieza la verdadera sabiduría. En un mundo que premia las respuestas rápidas, tú serás el que hace las preguntas correctas. En un mundo de opiniones vacías, tú serás quien construye entendimiento desde la duda. Sócrates no te pide que tengas todas las respuestas. Te pide algo mucho más valiente, que aceptes lo que aún no sabes, y que empieces a buscar. Frase 2 y su significado: una vida sin examen no merece ser vivida. Esta frase es una de las declaraciones más provocadoras de la historia de la filosofía. No es solo una observación intelectual, es una sentencia existencial. Sócrates no hablaba de una vida aburrida o de una vida sin logros. Hablaba de una vida sin conciencia, sin preguntas, sin profundidad. Una vida sin examen, decía, no es vida, es solo supervivencia. La frase se originó durante su juicio en Atenas, donde fue acusado de corromper a la juventud y rechazar a los dioses de la ciudad. Cuando le ofrecieron salvar su vida si abandonaba la filosofía, su respuesta fue contundente: prefiero morir antes que dejar de cuestionar. Y fue entonces cuando lo dijo: una vida sin examen no merece ser vivida. Para Sócrates, vivir sin reflexionar era traicionar lo más humano que tenemos, nuestra capacidad de pensar sobre nosotros mismos. ¿Pero qué significa examinar la vida? Significa detenerte. Hacer pausa. Preguntarte no solo qué estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo. Examinar tu vida es mirar tus creencias, tus decisiones, tus hábitos y tus deseos. Con lupa. Es buscar coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No es vivir para complacer, ni para repetir. Es vivir con intención. Hoy, en pleno siglo XXI, esta frase es más urgente que nunca. Estamos más ocupados que nunca, pero también más distraídos. Nuestras agendas están llenas, pero nuestras mentes, vacías. Recibimos miles de estímulos al día, pero ¿cuántos momentos usamos para mirarnos por dentro? Pasamos horas viendo lo que otros hacen, y casi ninguna examinando por qué hacemos lo que hacemos. Sócrates nos recuerda que una vida sin autoconciencia puede ser productiva, exitosa, incluso admirada, pero sigue siendo superficial. Ejemplo real: imagina a alguien que estudia una carrera, trabaja duro, progresa profesionalmente, pero un día se despierta y siente que nada de eso tiene sentido. Nunca se preguntó si realmente quería ese camino. Nunca cuestionó si sus decisiones eran suyas o heredadas. Esa persona, a pesar de todos sus logros, puede sentirse vacía. Ahora imagina a otra persona que se hace preguntas incómodas: ¿esto me hace bien? ¿Es esto lo que quiero para mí? ¿Estoy viviendo como quien quiero ser? Puede que no tenga todas las respuestas, pero vive despierta. Esa es la diferencia. Reflexión cotidiana: pregúntate, ¿cuántas veces te has detenido a analizar tu día? ¿Tus relaciones? ¿Tus creencias? Muchas veces, el miedo al cambio nos impide hacernos preguntas profundas.
Pero si no cuestionas tu vida, te arriesgas a vivir una que no es tuya. La autoobservación no es un lujo filosófico. Es una herramienta de poder. Nos permite soltar lo que no somos, lo que no necesitamos, lo que no nos representa. Y nos acerca a una versión más auténtica de nosotros mismos. Ejercicio práctico. Cada noche, dedica 5 minutos a preguntarte, ¿qué aprendí de mí hoy? ¿Qué hice que me alejó de mi propósito? ¿Qué podría hacer diferente mañana? Este tipo de preguntas te anclan. Te devuelven el control. Te permiten dejar de actuar en automático y empezar a vivir con plena presencia. Otra herramienta poderosa es el diario de reflexión. No necesitas escribir grandes textos. Basta con dejar constancia de una idea, una emoción, una contradicción interna. Escribir lo que sientes y piensas te da claridad. Y esa claridad es el inicio del cambio. Pero atención, examinar tu vida no significa vivir en constante duda o arrepentimiento. No es obsesión, es conciencia. Es vivir con ojos abiertos. Es abrazar lo incómodo con coraje, sabiendo que cada pregunta sincera te acerca a una vida más alineada con tu verdad. Sócrates no nos decía que la vida deba ser perfecta. Nos decía que debe ser consciente. Y eso no es fácil. Porque examinarse a uno mismo a veces duele. A veces te das cuenta de que estás en el lugar equivocado, con personas equivocadas, repitiendo hábitos dañinos. Pero también es profundamente liberador. Te permite empezar de nuevo. Redirigir. Reconstruir. Frase clave para recordar, no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de no dejar de hacer las preguntas, y eso es algo que puedes aplicar a todo, tus metas, tu trabajo, tu círculo social, tus valores. Conclusión de impacto. Una vida sin examen puede parecer más cómoda, pero también es más frágil. Una vida examinada es más exigente, pero también más libre, más plena, más tuya. No tengas miedo de detenerte. De mirar hacia adentro. De cambiar de rumbo si hace falta. Porque según Sócrates, el precio de no hacerlo es una vida sin sentido. 4. Frase 3 y su significado. Habla para que yo te conozca. Con esta frase breve pero incisiva, Sócrates resume una de las ideas más poderosas sobre el lenguaje, el conocimiento y la autenticidad humana. No se trata solo de hablar por hablar. Se trata de revelar quién eres a través de tus palabras, de mostrar tu pensamiento, tu carácter y tus valores a través de lo que eliges decir, y cómo lo dices. Para Sócrates, el lenguaje no era una herramienta superficial. Era una ventana directa al alma. Y esta frase nos lanza una verdad incómoda: lo que decimos nos define más de lo que creemos. En la antigua Atenas, Sócrates caminaba por los mercados, las plazas, los gimnasios, conversando con todo tipo de personas. Y no daba discursos. Hacía preguntas. Escuchaba. Y sobre todo, observaba cómo la gente hablaba. Porque para él, el contenido de lo que decimos no es lo único que importa. Importa también la intención, la claridad, la coherencia, el silencio entre las palabras. Habla para que yo te conozca no significa, demuestra que sabes. Significa, muéstrame tu interior. Hoy, en una era donde la comunicación es casi constante, esta frase adquiere una nueva dimensión. Todos hablamos. Publicamos. Comentamos. Mandamos audios, tweets, mensajes. Pero ¿cuánto de lo que decimos es realmente honesto? ¿Cuánto está pensado? ¿Y cuánto es solo ruido? En una conversación, en una discusión, en una simple respuesta, estamos revelando cómo pensamos. Lo que valoramos. Lo que tememos. Lo que queremos esconder. Ejemplo actual, imagina una entrevista de trabajo. 2 personas tienen el mismo currículum. Pero una responde con frases aprendidas, buscando impresionar. La otra responde con claridad, reconociendo sus límites, compartiendo lo que ha aprendido con humildad. No es perfecta, pero es auténtica. ¿A quién contratarías? O en una relación de pareja, cuando alguien habla con sinceridad, sin máscaras, incluso si es incómodo, se crea un puente.
Pero cuando alguien solo dice lo que el otro quiere escuchar, se construye una ilusión. Y tarde o temprano, eso se rompe. Esta frase de Sócrates es un llamado a la autenticidad. Nos recuerda que nuestras palabras deben estar alineadas con nuestro pensamiento y nuestra verdad. Que hablar no es solo expresarse, es revelarse. Y al revés, también nos enseña a escuchar mejor. A no quedarnos solo con lo superficial de lo que otros dicen. A prestar atención a las contradicciones, a los matices, a los silencios. Reflexión profunda. Piensa en esto. ¿Qué revelan tus palabras sobre ti? Cuando hablas con tus padres, ¿te muestras como eres o como crees que debes ser? Cuando discutes, ¿usas tus palabras para herir o para construir? Cuando alguien te escucha, ¿puede conocerte realmente? Hablar con verdad no significa decir todo lo que piensas sin filtro. Significa decir lo que piensas con respeto, con intención y con autenticidad. Es elegir palabras que te representen. Que construyan puentes en lugar de muros. Aplicación práctica. Aquí tienes un ejercicio sencillo pero transformador. Durante una semana, elige una conversación al día en la que normalmente actuarías con piloto automático, y en su lugar, habla con conciencia. No repitas frases hechas. No digas lo que se espera. Di lo que realmente piensas, con respeto, pero con firmeza. Luego reflexiona, ¿cómo te sentiste? ¿Qué cambió en esa conversación? Otra práctica útil. Escucha a alguien sin interrumpir, sin planear tu respuesta. Solo escucha. Y luego, en vez de reaccionar rápido, haz una pregunta. Una que invita al otro a profundizar. Eso también es aplicar esta frase. Porque al final, hablar y escuchar son actos espirituales. Son formas de conexión. Y si los usamos bien, pueden acercarnos como pocas otras cosas. Cuidado con esto, también hay un mensaje oculto en la frase. Si alguien habla, y tú no lo escuchas con atención, no lo conoces realmente. Así que esta frase también te compromete como oyente. Porque a veces el problema no es que el otro no sepa expresarse. Es que no estamos dispuestos a conocerlo. Frase para grabarte hoy: cada palabra que usas está dibujando tu mapa interior. Y cada vez que escuchas a alguien con atención, estás leyendo el suyo. Cierre emocional. Vivimos en un mundo lleno de palabras vacías. Publicaciones sin alma. Opiniones repetidas. Pero tú puedes elegir hablar con verdad. Y más aún, puedes elegir escuchar para conocer. Sócrates no nos pedía que habláramos más. Nos pedía que habláramos mejor. Que hablemos para ser conocidos, y que escuchemos para conocer. Porque si tus palabras no revelan quién eres, ¿quién lo hará? Conclusión final. Hemos recorrido 3 frases que, a pesar de tener más de 2000 años, siguen hablando con una fuerza que atraviesa siglos y frontera. Solo sé que no sé nada. Nos enseñó que el verdadero conocimiento comienza cuando dejamos de fingir que lo sabemos todo. Que reconocer nuestra ignorancia no es debilidad, sino la base de toda sabiduría. Una vida sin examen no merece ser vivida. Nos recordó que la reflexión no es un lujo, es una necesidad. Que vivir sin preguntarnos quiénes somos, qué queremos y por qué hacemos lo que hacemos, es vivir dormidos. Habla para que yo te conozca. Nos desafió a comunicarnos desde la verdad, desde lo que somos. A usar nuestras palabras como puentes hacia los demás y como espejos de lo que hay dentro de nosotros. Estas frases no son solo filosofía antigua. Son llamadas urgentes a vivir con más intención, más conciencia y más autenticidad. Y ahora la pregunta es para ti: ¿vas a seguir viviendo en automático? ¿O vas a atreverte a cuestionar, examinar y expresarte desde lo más real que hay en ti? La sabiduría de Sócrates no está en memorizar sus frases, sino en vivirlas. Y si una sola de estas ideas despertó algo en ti, entonces este vídeo ya cumplió su propósito. Si te gustó este viaje, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Y sobre todo, no dejes de pensar. Porque ahí empieza todo.